esos 12 apóstoles tienen todas las potestades que Jesús ha dado a la Iglesia. De ellos saldrán los obispos, saldrán los sacerdotes, saldrán los diáconos, bautizarán y confirmarán a los fieles que crean, pero es el núcleo de donde va a salir toda esa vida, a los cuales Jesús le ha dedicado 3 años para prepararlos. Y el Espíritu Santo ha completado ya la formación que Jesús le dio. Bueno, ha completado, le ha dado un paso importante. La formación seguirá madurando cada vez más y cada vez con mayor conocimiento de lo que significa el reino de Dios, de lo que significa el misterio de Cristo, ¿no? Bueno, y entonces diríamos ya están preparados para recibir el Espíritu Santo, que se nos va a hablar de ello en el capítulo 2. Veamos entonces en este capítulo 2 el versículo, de momento solo vamos a leer el versículo 1. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Fíjense que se dice que al cumplirse el día de Pentecostés, se trataba por lo tanto de una fiesta que celebraban los judíos. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que está claramente, digamos, determinada en los libros del Pentateuco, lo tenemos en el Deuteronomio y en el Levítico. Se nos habla de que a los 50 días, a las 7 semanas después de Pascua, tendría lugar la celebración de la fiesta de Pentecostés, que en realidad, en principio, la fiesta de Pentecostés era una fiesta de primicias, o sea, era para ofrecer las primicias de la cosecha. Luego, posteriormente, se unió también, sabemos que los judíos unieron a la fiesta, al hecho de ofrecer las primicias, la celebración de la ley de Dios que se les dio, o sea, que Dios dio al pueblo de Israel. Entonces, ha llegado el día de Pentecostés. Recordemos que la ascensión tuvo lugar a los 40 días. Han pasado los otros 10 días, estamos en el día 50, que son el tiempo que Jesús les dijo que esperaran. O sea, digamos, Jesús le dijo que esperaran, no le dijo cuántos días, y estuvieran hasta la venida del Espíritu Santo. Y están todos juntos en un lugar. ¿Quién son estos todos? Ciertamente, en esos todos se refiere a todos los apóstoles, pero no quiere decir que no estuvieran también los demás. Seguramente estaban unánimes orando, como se nos ha dicho antes. Y pienso que no podemos dudar de que ahí estaría la Santísima Virgen y que estaría ese grupito que habían sido fieles y de los que se nos ha hablado antes. Pues vamos a leer los versículos ahora del 2 al 4. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Como ven, aquí es la venida del Espíritu Santo de una manera sensible, no lo pueden dudar. Están orando, sabemos por lo que dirá más adelante San Pedro, que no eran todavía las 9 de la mañana, o sea, era primera hora de la mañana, y de pronto pues hay este ruido potente, como de un viento impetuoso, y que la casa se llena de esas especie de lenguas de fuego. Podríamos decir que serían como una especie de lenguas que se van dividiendo y se van posando sobre cada uno de ellos, ¿no? Y una vez que reciben este fuego, esta fuerza del Espíritu Santo, fijémonos que se produce un cambio en ellos. Quedan llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas extrañas según que el Espíritu les otorgaba expresarse. Es lo que se llama la glosolalía, que en la carta de San Pablo a los Corintios se habla de este don, el don de lenguas que también se habla, en el que
pues lo que hacen es alabar a Dios. Y entonces, en este momento, los apóstoles no están predicando, sencillamente se sienten impulsados del Espíritu Santo, llenos de gozo y por lo tanto movidos a alabar a Dios. Y alaban pues en el idioma que el Espíritu Santo les inspira. No sabemos, porque después veremos que hay una serie de gente que acude y todos le escuchan en su idioma. No sabemos si lo que pasó fue que los apóstoles hablaban muchos idiomas, o fue más bien que hablando su idioma, todos los demás le entendían en el suyo personal. De todas formas, aquí tenemos como lo primero a lo que le impulsa el Espíritu Santo es al gozo, a reconocer la obra grandiosa de Dios, las obras grandiosas de Dios y por lo tanto alabarle. Todo esto es fruto del amor. No sé si lo ven. Es el Espíritu Santo, que es el amor, que le impulsa a sentir, a experimentar y a vivir ese amor generoso y exultante a Dios, que le impulsa pues a eso, a alabarles. Entonces, lógicamente, ese ruido atrae a la gente. Pensemos que como que es Pentecostés, la fiesta judía, era una de las 3 fiestas que según la ley los judíos residentes fuera de Jerusalén debían venir a Jerusalén para ofrecer sacrificios, etcétera, para celebrar la fiesta. No olvidemos que el único sitio donde el judío podía ofrecer sacrificios a Dios era en Jerusalén. No había ningún otro sitio, de ningún otro punto del planeta, otro templo para dar culto a Dios. Entonces venían de Roma, de Egipto, de todos sitios, ¿no? Para donde estaban dispersos los judíos y prosélitos, los dos, ¿no? Continuemos entonces los versículos del 5 al 11. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados se decían: ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues ¿cómo cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Cirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Bueno, como ven, aquí se expresa de una manera con muchos detalles y muy ampliamente el milagro que ocurre ese momento, el día de Pentecostés. El Pentecostés judío se convierte en Pentecostés cristiano, ¿no? Se nos dice que han acudido, había mucha gente entonces en Jerusalén, ya vemos de cuántos países, y la gran sorpresa de todos ellos es que todos les escuchaban en su propio idioma. ¿Y qué es lo que le escuchaban? Alabar a Dios. Yo no sé si se fijan que aquí vemos como el remedio a la confusión de lenguas. Es decir, se nos habla, ¿se acuerdan cuando en el Génesis se nos habla de la Torre de Babel, ¿no? Entonces, ¿allí qué ocurrió? Pues que no se entendieron. Y posiblemente lo que ocurrió no es que surgieran distintas lenguas, sino que hablaban la misma lengua, pero no se entendían. Se produjo la dispersión. ¿Y qué es lo que produjo la dispersión? Pues la soberbia, el pecado, la ambición. En cambio, ahora el Espíritu produce el efecto contrario. Personas que hablan distinto idioma y sin embargo se entienden. Y entienden la alabanza de Dios. Y esto sigue existiendo. En la medida que realmente nos dejamos llenar del Espíritu Santo, desaparecen las barreras, desaparecen las divisiones, los enfrentamientos, si realmente nos dejamos conducir por el Espíritu Santo.
Porque, ¿qué es lo que hace en nosotros el Espíritu Santo? Quizás sería interesante que leyéramos Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es decir, el Espíritu Santo que se nos ha dado ha derramado en nuestros corazones el amor de Dios. Y el amor une, el odio enfrenta. El amor es el mejor medio para unir, producir esa unanimidad que hemos visto que tenían estos primeros cristianos. Y aquí tenemos como un primer signo de eso que hará Cristo, de eso que hace Cristo. ¿Se acuerdan en la carta a los Efesios? Quizá lo podíamos leer en el capítulo 2, versículos 13 al 18. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros los que en otro tiempo estabais lejos, habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad, anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, haciendo la paz, y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Vino a anunciar la paz, paz a vosotros que estabais lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por él unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. O sea, es Cristo el que une a los hombres, ¿por cómo? A través del Espíritu Santo. Somos todos miembros de un mismo cuerpo y que estamos, digamos, llenos del mismo Espíritu. Y por lo tanto es el mismo Espíritu el que nos mueve a actuar. Y lógicamente el Espíritu Santo, como lo que derrama en nuestros corazones es el amor, une. Por esto el cristiano, si queremos ser auténticos, no podemos alimentar nada que nos separe y que nos enfrente. Eso no es cristiano. Eso no es cristiano. El cristiano en el que cree, en el que está bautizado, dirá San Pablo, ya no hay ni judío ni griego, diríamos ni rico ni pobre, ni libre ni esclavo. Todos somos uno, somos hijos de un mismo Padre, formamos una misma familia. Luego es la caridad lo que nos tiene que mover de unos para con otros. ¿Se acuerdan que San Juan de la Cruz dijo que al final nos examinarán del amor? Pero ¿qué reacción produce en toda esta gente que han acudido, seguramente movidos por el ruido sobre todo, pero también porque se pasan la voz unos a otros, y se encuentran con esta sorpresa? Hombres sencillos de Galilea, como diciendo, ignorantes, pobres, y que sin embargo saben tantos idiomas y nos entendemos todos y qué bien lo hacen y cómo alaban a Dios. Es la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionan? Versículos, podemos leer los versículos del 12 y el 13. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto. O sea, observemos cómo el mismo hecho produce reacciones diferentes. ¿Y por qué? ¿Por qué unos alaban a Dios y se plantean, pero qué es esto? En plan de querer saber, pero abiertos. En cambio los otros, de una manera sencillamente se burlan y sacan a la conclusión que están borrachos. Fijemos que esa diferencia está en nosotros, no está en Dios. Dios ha dado la misma gracia a los dos grupos, digámoslo así, pero somos libres. Y esto es algo que no nos convencemos y queremos achacar a Dios lo que hacemos nosotros libremente. Dios respeta nuestra libertad. Entonces, pues unos se aprovechan y por lo tanto se alegran y quieren saber más. Los otros, manera de justificar su cerrazón es están borrachos, acudir a la burla. Fijémonos que ciertamente cuando se acude a la burla, por lo general, es porque no se tienen argumentos. Y es muy cómodo acudir a la burla.
Por lo tanto, no tiene que asustarnos. Entonces, lógicamente, había que responder a estos que decían que estaban borrachos. Interesante es ver que será precisamente San Pedro. Si vemos al San Pedro que vemos aquí y lo comparamos con el que vimos, por ejemplo, en el Evangelio el Jueves Santo por la noche, por ejemplo, ¿no? O en tantas otras ocasiones, fijemos que es muy característico de San Pedro, un hombre, digamos, que realmente ama al Señor, que es impulsivo, pero que al mismo tiempo es cobarde. Recordamos, por ejemplo, cuando están en el lago con el agua alborotada, están en la barca que se les hunde y Jesús se acerca caminando sobre las olas. Primero asustarse, pero luego cuando Jesús se da a conocer, pues si eres tú, mándame ir a ti. O sea, espontáneo. Y allí se lanza él a caminar también sobre el agua, pero de pronto le da el susto y se hunde. Pues aquí tenemos a ese hombre débil con una valentía impresionante. ¿Quién le ha cambiado? El Espíritu Santo. ¿Y no les parece que tendríamos que preguntarnos nosotros y por qué a nosotros no nos produce el Espíritu Santo ese cambio? ¿O es que nosotros no lo hemos recibido? Estamos confirmados, ¿no? Y la confirmación, con la confirmación hemos recibido el Espíritu Santo igual que Pedro lo recibió aquel día. El Espíritu Santo es el mismo. Y no se ha cansado, no es que ya ha perdido energías, no, es el mismo. Dios es inmutable y el Espíritu Santo, como Dios que es inmutable. Por lo tanto, podríamos decir que si la reacción es diferente, la cuestión tiene que estar en nosotros. ¿Qué hacemos para acoger el Espíritu Santo? ¿Dónde tenemos nuestras prioridades? ¿Qué espacio le damos a Dios en nuestra vida? Yo creo que es bueno que nos lo planteemos. No podemos quedarnos en la mediocridad. Tenemos que ir al fondo. No olvidemos nunca que la meta para la cual Dios nos ha creado y nos ha redimido, el texto que hemos leído muchas veces, ¿no?, de Efesios, es para que seamos santos, santos e inmaculados en su presencia por el amor. Y el Espíritu Santo quiere hacer de nosotros unos santos. Pero yo tengo que querer. Estaría mal que hagamos un poco de examen de conciencia y veamos dónde fallamos, porque a veces quizá a base de acostumbrarnos ya las cosas no le damos importancia. Me impacta pensar que si se acuerdan en la parábola del hijo del rico Epulón y del pobre Lázaro, para el rico Epulón, el pobre que estaba allí a su lado le era invisible, no lo veía. ¿Y por qué no lo veía? Pues porque su atención, su interés era otro. Y no lo miraba, no se daba cuenta que lo tenía allí. Pues quizás en nuestra vida hay muchas situaciones invisibles, oportunidades que Dios nos está dando para reaccionar y para vivir con ilusión nuestra fe y nuestro caminar hacia la santidad. Por esto nos viene de vez en cuando hacer un poco de oración, un poco de reflexión, un poco de examen de conciencia y un poco de silencio también. Y pedirle a Dios que nos haga ver, que nos sacuda y nos haga ver lo que no vemos y lo tenemos al lado. Bien, veamos pues lo que dice San Pedro, versículos 14 y 15 vamos a leer. Entonces Pedro, presentándose con los 11, levantó su voz y les dijo: Judíos y habitantes de todo Jerusalén, que os quede esto bien claro y prestad atención a mis palabras. No están estos borrachos como vosotros suponéis, pues es la hora tercia del día. Observemos, por lo tanto, que San Lucas nos dice que Pedro levantó la voz, o sea, nada de estar acobardado, está lleno de energía. Levanta la voz porque además son mucha gente, ¿no? Y lo primero que le tiene que decir que es, pues, aclarar esa idea rara que están diciendo. No están borrachos, y fíjense que da un argumento que hace que efectivamente no es posible que estén ya bebidos. ¿Por qué? Pues porque los judíos no acostumbraban tomar nada antes de las 10 o las 11 de la mañana, y dice aquí, la hora tercia.
Luego no son las 9 de la mañana, es más o menos las 9 de la mañana. No es normal, ningún judío a esa hora había tomado nada, no puede ser que estuvieran borrachos. Por lo tanto, eso descartado. Y ahora va a decir qué es lo que ha pasado, por qué hay este entusiasmo, esta ilusión, esta fuerza para alabar a Dios sin miedo. Y les explicará cómo es que está cumpliendo lo que Dios ya había prometido en el Antiguo Testamento. Podemos leer, no nos dará tiempo de leer todo el discurso, pero si les parece podemos comenzar por leer unos versículos. Vamos a leer del 16 al 21. Sino que es lo que dijo el profeta: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Fijémonos que aquí San Pedro cita, para explicarles lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo que ellos ven, un texto del Antiguo Testamento. Aquí vemos la luz de San Pedro para interpretar textos del Antiguo Testamento. Y en concreto cita al profeta Joel. Es en el capítulo 2, los versículos 28 al 29, que no vamos a leer porque ya nos lo ha dicho aquí San Pedro. Dicho sea de paso, fijémonos que San Pedro cita a Joel según la versión de los 70, no sé si saben a qué se refiere. Es decir, ustedes saben que estos textos de Joel los escribió en hebreo, pero luego hubo una traducción, que es lo que llaman la versión de los 70, que se hizo al griego, cuando ya pues, muchos judíos vivían fuera de Israel y ya no conocían el hebreo bien, y entonces se hizo una traducción en griego. Y según una tradición se hizo en 70 días por 70 personas, entonces la versión de los 70. Y aquí San Pedro cita a Joel, según la versión de los 70, lo cual indica que San Pedro hablaría en griego. Les cita la Biblia en griego. ¿Por qué? Porque allí hay muchos que han venido de fuera y que ya no saben el hebreo o no lo saben tan correctamente. Seguramente San Pedro, si no hablaba muy correctamente el griego, al menos lo chapurrearía lo suficiente como para que lo entendiera. Es interesante ver que precisamente el hecho, digámoslo así, político, social, de que los romanos hubieran llegado a dominar pues, casi todo el mundo conocido de entonces y llevar su idioma y el griego, hizo que facilitara la divulgación del Evangelio, que llegara con más facilidad. Pues aquí tenemos que San Pedro cita el texto de Joel y fijémonos lo que dijo el profeta Joel, que quizás en el lenguaje profético nos puede resultar un poco extraño. Pero es palabra de Dios que dice que en los últimos días comenzaron con el nacimiento de Jesús y con la ascensión, o sea, pero terminarán con la segunda venida de Cristo, con la parusía, con la resurrección de los muertos, etc. Entonces, nosotros estamos en los últimos días. Ya llevamos 20 siglos de los últimos días. Entonces, en medio, antes de la segunda venida de Cristo, tendrá lugar toda una serie de acontecimientos cósmicos. Por esto aquí el texto mezcla ambas cosas. Pero dice que sucederá el último día, que derramará el Espíritu Santo sobre toda carne, dice el texto original, es decir, sobre todos los seres humanos. Así como en el Antiguo Testamento tenemos que Dios enviaba el Espíritu Santo de un modo especial a personas que tenían una misión especial, especialmente difícil. Por ejemplo, sobre David, sobre Joel, etc., ¿no? Pero aquí será sobre toda carne. San Juan nos dirá sobre todo el que crea. ¿Y qué efecto producirá el Espíritu Santo? Pues que todos profetizarán.
En lenguaje bíblico, profetizar es hablar en nombre de Dios. Y lógicamente, para poder hablar en nombre de Dios, tendrán contacto con Dios. Y esto es lo que quiere decir, soñarán sueños, tendrán visiones. Es decir, el Espíritu Santo nos llevará a una experiencia de Dios, a un diálogo con Dios, a un encuentro con Dios, y por lo tanto nos capacita para dar testimonio. Y esto sobre todos. Y se nos dice que cuando después de toda esta serie de fenómenos que tendrán lugar, el versículo 21, fijémonos que es importante: todo el que invocare el nombre del Señor Jesús se salvará. Es decir, lo interesante es ese vivir la fe, vivir nuestra comunión con Cristo y la acción del Espíritu Santo completa para que efectivamente podamos llegar a esa santidad sin la cual nadie verá a Dios, nos dice la carta a los Hebreos. Por consiguiente, avivemos nuestra fe de que efectivamente tenemos el Espíritu Santo, Dios vive en nosotros. Luego, si no somos santos, no sé qué pretexto vamos a dar. No sé si lo ven claro. Pues nos vamos a quedar aquí y el próximo día seguiremos con el discurso.